Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En esta ocasión estamos con Ana Chiberto y con Ares González, que son maestra y maestro de educación infantil, y nos van a contar un poco cómo es su profesión, cómo fue la carrera que estudiaron y cómo fue su año de segundo de bachillerato. Así que lo primero, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y os agradezco mogollón el tiempo que nos estáis dedicando. Y bienvenidos. Nada, un placer, Carlos. Gracias a ti por Gracias por invitarnos. invitarnos, Carlos, sí. Pues la primera pregunta que os quería hacer un poco fue, ¿qué tal fue vuestro año de segundo de bachillerato? ¿Qué recordáis de aquello? Si fue un año difícil. No sé, Ana, Bueno, qué me cuentas? Bueno, yo recuerdo que no hice bachillerato, que hice COU. O sea, que yo soy de la vieja hornada. Y recuerdo, lo que más recuerdo yo creo que fue el estudiar mucho y el ir muy rápido con todo el temario. Y no dar tiempo casi a procesar, ¿no? Era como un tema y otro tema y otro tema y otro tema. Un poco era ahí el miedo de la prueba, ¿no? De selectividad, lo que teníamos encima. Y bueno, luego aparte también toda la parte social de amigos y todo eso que también era muy importante. ¿Y sí. algún consejillo para algún alumno o alumna que está ahí en segundo de bachillerato pasándolo regular? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejillo le podrías dar? Bueno, yo les diría que intenten llevar las cosas lo máximo que puedan al día para que no se les vaya acumulando y, y que lleven tranquilidad también porque con nervios pues tampoco van a conseguir muchas cosas, ¿no? O sea, que pongan foco en el objetivo que tienen, que vayan todo al día, todo lo que puedan al día y poquito a poquito, que es mucho lo que tienen que abordar en este curso. Bueno, yo recuerdo, eso también depende de cada uno como sea, ¿no? Porque Ana es mi hormiguita y va de poquito a poco. Yo se lo he aprendido por el camino, pero cuando yo estaba en bachillerato era de atracones de estudiar la noche anterior, o de hecho la carrera me la estudié la noche anterior, todos los exámenes. Pero yo recuerdo que tenía un lema en bachillerato que era de cara a selectividad, que ya no sé, que supongo que seguirá siendo más o menos cuando correspondía, que era 5 días sin dormir, un verano disfrutando. Y entonces mi objetivo era ir a muerte por esos 5 días y después pasarme el verano disfrutando y pasándolo bien. Bueno, o sea que tú eres más, Ares, ¿no? El típico de pegarte panzadas, vivo ejemplo de que, pues oye, a ti te han funcionado. No es lo que Bueno, Sí, pero querían no todo luego el los mundo le profesores, funciona. no pero... todo el mundo le Claro, funciona. eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que no a todo el mundo le Sí. funciona. Que Y hay que tener también una cabecita como la del señor Ares para que te funcione lo de los atracones. bueno, hay Bien, que ver bien. cada uno que utilice yo creo que cada uno tiene que Sí. utilizar la estrategia que le funciona y probar que le va y que no le va y que es una forma de conocerse a sí mismo, ¿no? Yo creo que bachillerato genera muchísima presión en el alumno o en la alumna y entonces lo que nos hace es ponernos al límite y en ese límite tú tienes que saber cómo funcionas mejor o peor. Yo bajo estrés funciono bien, hay gente que bajo estrés funciona muy mal y entonces pues los consejos de unos o de otros no valen, pero en cualquier caso que cada uno se observe qué es lo que le va mejor y que vaya por ello a muerte, porque es verdad que sí que es un año en el que no compensa perder mucho tiempo en rendirse o en estar ahí diciendo, sino es ir a por ese curso, ir a por ello, sacarlo y luego ya se abren muchísimas puertas y posibilidades. Y a eso me iba yo, que sería la siguiente pregunta. ¿Cómo tomasteis la decisión de estudiar educación infantil, magisterio de educación infantil? Y aquí me interesan mucho vuestras dos historias. Lo primero es que yo quería estudiar ingeniería informática porque se me dan muy bien los ordenadores y entonces yo estaba en bachillerato haciendo ingeniería informática y yo tenía clarísimo que iba a hacer ingeniería informática. Pero era muy curioso porque como acabamos sobre las dos, pues me bajaba a infantil de mi colegio y entonces estaba ayudando a las profesoras que estaban allí en ese momento con los niños y niñas. O sea que yo eso es lo que hacía en bachillerato, ¿no? Luego me metí en la carrera de informática, me lo pasé muy bien porque no aprobé nada y que es otra parte de las carreras. Eh, y entonces, en un momento dado, mi hermana me dijo, mira, a ti cuando algo te gusta, te apasiona y esto no te está gustando, ¿no? Entonces yo lo que me di cuenta es que en ese momento que no quería dedicar mi vida a estar delante de ordenadores tocando y tal, sino que quería estar trabajando con personas y que luego, pues me gustaban mucho los niños en ese sentido y en un primer momento pues lo hice por eso, porque te gustan los niños, pero luego lo que es el proceso de ser maestro ha sido algo que he ido construyendo con el tiempo. Pero bueno, aquí hay una anécdota curiosa y es que cuando yo dije en casa que
que me cambiaba de carrera me dijeron que si estaba loco, que aquello no podía ser, sobre todo de una ingeniería a educación infantil. Pero bueno, las pruebas ahora mismo están en que es la pasión de mi vida y que es donde yo mejor me siento y donde mejor estoy. O sea que yo creo que ha sido una decisión muy acertada. Jolín, pues qué bien, ¿no? O sea, que hay que fiarse un poco de los instintos que tiene uno, ¿no? Yo creo que para mí la solución, o sea, Sí, lo sí. que yo propondría a la gente de bachillerato es que estas decisiones se pueden probar antes de tomarlas. Antes no se podía hacer nada de esto, o no tenía la información, pero es que tú puedes ir a cualquier sitio y decir, mira, yo soy, o sea, en tu colegio, en tu sitio donde estés, o buscar a alguien de referencia que te permita estar 2 días en el aula de educación infantil y ver si realmente te gusta, ver cómo es eso y ver cómo es tal. O ver si o si es abogado, pues, a ver, es más complicado, ahora con el COVID es imposible, ¿no? Pero en cualquier momento, en otros momentos, se puede ya probar un poco para que tú veas qué es lo que se cuece realmente después de 4 años, porque la historia es que vas haciendo prácticas, pero antes de eso no tienes claro si quieres o no quieres, ¿no? Y después ya es como difícil retractarse. Mm. Sí, además hay Como en tu algún caso. programa. ¿Y cuál es tu Sí. caso, Ana? Cuéntanoslo. Bueno, pues yo en mi caso, cuando empecé COU, que era como segundo de bachillerato, no tenía ni idea de lo que iba a estudiar. De hecho, a mí en ese momento lo que me gustaba era la peluquería. Entonces, cuando el jefe de estudios de mi colegio nos cogió uno por uno y nos fue preguntando qué era lo que íbamos a estudiar, yo le dije, pues mira, yo es que quiero ser peluquera. Y me dijo, peluquera ni de coña con las notas que tienes, tú tienes que estudiar una carrera. Y yo dije, ¿yo una carrera? ¿Y yo qué carrera voy a hacer si no tengo ni idea de lo que quiero estudiar? Entonces, pues bueno, pues un poco tuve ese momento de pensar a ver qué hago con mi vida, tenía buenas notas, me gustaba el cine, pues dije, pues me voy a meter a comunicación audiovisual. Y yo me hice mis 5 años de carrera de comunicación audiovisual y cuando estaba en tercero sí que dije, pero ¿yo qué hago aquí? Si es que esto no es para mí. Lo que pasa es que en vez de decidir dejarlo, pues decidí terminar la licenciatura. En mi casa me dijo mi madre, hija, termina la licenciatura, que nunca se sabe una licenciatura luego si te va a abrir alguna puerta o no. Y terminé la licenciatura y después de la licenciatura, pues claro, tenía que decidir qué era lo que iba a hacer otra vez. Y mi madre ya en su momento me había dicho, si tú tenías que estudiar algo relacionado con personas, con niños, algo así como enfermería o maestra, porque se te da bien la gente, te gusta estar con gente. Y claro, yo en su momento a mi madre pues claro, no le hice mucho caso porque pues no procedía a hacer caso a mi madre en ese momento. Y luego pues con el tiempo he tenido también que darle un poco ahí la razón, ¿no? Elegí educación infantil porque me gustaban los niños pequeños principalmente. No tenía ni idea de si me iba a gustar la carrera o no, o sea que me metí un poco también a ciegas y tuve la suerte que en la universidad en la que estudié teníamos prácticas los 3 años desde el primer curso y en el momento en el que entré en un aula me di cuenta de que ese era mi sitio, ¿no? Y que había sido una decisión acertada. Entonces, pues bueno, lo que decía Ares es que él tuvo la oportunidad de probar con los niños y las niñas de su colegio cuando él estaba estudiando allí y yo, pues en primero de carrera tuve que probar, pero la verdad que fue una decisión acertada y vamos, no me arrepiento de haber estudiado tampoco comunicación audiovisual porque bueno, eso me ha llevado a otras cosas también muy interesantes en la vida, pero sí que bueno, que estoy felicísima de haber elegido lo que elegí. Así que... Qué guay. Ahora, según estabais hablando, ha habido un poco de cambio, ¿no? En la carrera, porque antes era una diplomatura de 3 años, Sí, ¿no? Y ahora es un grado de 4 Sí, como todos los exacto. demás, ¿no? Y tú, Ares, De hecho, nosotros tuvimos la suerte, ¿hicisteis diplomatura los dos? sí, también. Es que aquí hay un matiz que te ha dicho Ana, y es que lo que le ha aportado hacer 5 años de comunicación visual es que coincidiéramos los dos en la carrera, porque los dos somos compañeros de carrera. ahora sí que estudiamos juntos en la universidad. Entonces eso Así ha también, nosotros nos sido. conocimos ahí en la universidad. Qué Entonces, bien. bueno, aunque solo sea por Sí. eso, comunicación audiovisual te ha abierto alguna otra puerta. Bueno, oye, Alguna alguna. amiga que me queda por ahí, pero poco más. Alguna Amigas de la amiga. puerta, pero en Bueno, ese bueno. sentido. No, Entonces, pues, Y un, y un poco de visión cinematográfica para hacer algunas cosas en el cole, en infantil, pero con los poco niños. más. entras Pues al de aula y hecho, haces así y dices, uf, ¿qué? sí, exacto. Sí, un poco. Exacto. Lo único que o sea, la carrera cambió, nosotros tuvimos la suerte de hacer, yo hice magisterio de inglés, que era de primaria con inglés, lo que sería ahora con primaria con inglés, e infantil en 3 años, cosa que ahora sería una locura.
¿no? Entonces ahora sí, las carreras han cambiado y son 4 años y luego hay menciones y entonces las menciones también son, o sea, hay un montón de menciones en ese sentido. O sea que ahora sería magisterio infantil y diferentes menciones. Sí, Y Ares se sacó la una... carrera, por ejemplo, No, que lo que iba a decir No, es que sí, sí. Ares se sacó las 2 carreras en 3 años, porque estudiaba por la mañana y por la tarde en la universidad, y yo, por ejemplo, hice 3 años solo de infantil y luego hice un año extra para sacarme la de primaria e inglés, ¿no? Entonces, había como esas 2 posibilidades. Yo, como estaba trabajando a la vez que estudiaba, pues no podía hacer la opción que tenía Ares, ¿no? Pero había como esas opciones, también dependiendo de las universidades, ¿eh? No en todas las universidades te permitían hacer esas Cada uno a su combinaciones. ritmo, ella poco a poco, yo a tracones. Manteniendo las técnicas de segundo de bachillerato. Exacto. Sí. Bien. Bueno, os volvió a servir, o sea Sí, que sí, ahí estáis. total. Y una pregunta, para ser profesor maestro de educación infantil, no es necesario hacer un máster, ¿no? O sea, simplemente el grado ya te habilita o sí que es necesario. Con el ¿Sí o grado no? ya te habilita para trabajar. Sí. Bueno, la etapa de educación infantil se Vale. divide en 2 partes. Está la etapa o sea, está dividida en 2 ciclos, el 0-3 y el 3-6, que en realidad es una etapa completa. Lo que pasa que a nivel sociopolítico se subdividió, cosa que no debería ocurrir, ¿no? Es como si divides primero y segundo de la ESO y tercero y cuarto están con bachillerato en otro curso, ¿no? Lo que pasa que a nivel social, más político que social en ese sentido, se subdividió, aunque estamos hablando de un ciclo completo, ¿no? 0-3 Sí. y 3-6. De hecho, antes las escuelas infantiles eran de 0-6, no de 0-3. Y luego el 3-6 se pasó a los colegios. Lo cual sería lo suyo, porque en realidad trabajaríamos toda la etapa infantil en global y en longitudinal, y entonces lo que pasó es que infantil se primarizó de esa manera como para servir a las necesidades de lo que venía después. ¿No? Que eso que es una de las cosas que ha pasado, y también porque se ha metido dentro de los, o sea, se metió dentro de los colegios y de la estructura obligatoria, porque recordemos que educación infantil no es obligatoria. O sea, aunque en España están de 3 a 6 todos escolarizados, no es obligatoria. Entonces, para hacer 0-3, o sea, hay como 2 formas de hacer. Hay que hacer grado superior de educación infantil y luego lo que sería el grado de educación infantil. Y un matiz respecto a esto. Si tú haces el ciclo formativo de grado superior, puedes trabajar en 0-3, pero no puedes trabajar en 3-6. Pero si haces el grado universitario de magisterio en educación infantil, puedes trabajar en todo el ciclo 0-6. ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Exacto. Perfecto, sí, sí. así es. Así es. Y luego con respecto a las carreras, pues digamos, por lo que sabemos y por la gente que ha hecho, porque hay mucha gente que hace el grado y después hace la carrera, ¿no? Como salto. Gente que no pasa por bachillerato y hace las 2 partes. Y lo que sí que sabemos y lo que sí que siempre nos han contado es que el grado como tal es mucho más práctico en lo que se aprende, ¿no? En lo que se vive y en lo que se aprende es más práctico que lo que sería la carrera, que a nivel teórico pues es más teórica y que se vive menos pues las cosas del día a día, ¿no? En cuanto a formación, ¿eh? O sea que digamos que hay más práctica en el grado que en la propia carrera. Aunque bueno. ¿Y sabéis cuánto se convalida? O sea, porque es una pregunta interesante que alguien se piense, bueno, pues a lo mejor empiezo a hacer el grado si tengo dudas o si no me gusta, no estoy segura de que me vaya a gustar, etcétera, etcétera. Pero pruebo con el ciclo formativo de grado superior y luego paso a la universidad con la nota además del ciclo formativo que te sirve como EBAU, como calificación de acceso a la universidad. Entonces, la Yo sé pregunta que algo que no sé si convalidan, sabríais vosotros, pero no No, o sea, yo ¿no? sé que hay algunas asignaturas que sí te convalidan, pero no puedo decir exactamente cuántas ni nada de eso. Pero vamos, que como experiencia ya, o sea, una persona que ha hecho el ciclo como experiencia ya lleva una experiencia previa que también es interesante, ¿no? El tenerlo en cuenta. O sea, que no es una pérdida de tiempo para nada. O sea, ya te des el ciclo y aunque estés un poco más tiempo formándote, A ver, pero oye, es una formación. A ver, aparte de estudiar el grado universitario, te abre puertas que no te abre el ciclo formativo y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, si tú estudias un ciclo formativo, solamente vas a poder trabajar en escuelas 0-3. Y eso, pues hay gente que quiere trabajar en escuelas 0-3, pero es verdad que el 0-3 hoy en día, dependiendo de dónde des, está muy precarizado. Eso quiere decir que los sueldos son bajos, que las condiciones laborales son, pues en algunas ocasiones, bastante precarias, ¿no? Entonces, pues bueno,
Y el 3, o sea, perdón, el ciclo universitario, lo que es el ciclo universitario te abre posibilidades de, si quieres elegir trabajar en 0,3, elegir en 0,3, o puedes optar también a trabajar en un colegio donde hay otras condiciones. Hoy en día también tenemos escuelas infantiles públicas que tienen mejores condiciones que antiguamente, pero también tienes que tener suerte, ¿no? Y encontrar un sitio que Sí, pero en cualquier caso vele las por eso. condiciones de las educadoras normalmente suelen ser peores que las Claro. maestras que están en 0,3. Y luego hay una trampa cuando haces o sea, una trampa social en ese sentido, cuando haces el ciclo de educación infantil, y es que normalmente haces el ciclo y te pones a trabajar. Y trabajando, sacarte la carrera es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces es algo como, yo conozco muchísima gente que está en escuelas infantiles, que ha sacado el grado y que luego quería hacer la carrera, pero que al final entre una cosa y otra lo ha ido dejando, y entonces lo hacen por la UNED, y entonces tardan un montón de años, y al final salir de ahí se hace como mucho más duro en ese sentido, ¿no? Que si desde el primer momento vas a por el grado de infantil y haces todo lo que... Porque luego hay una parte que puede tener la carrera menos práctica, pero la puedes adquirir tú pues, en las propias prácticas de la carrera, o luego haciendo muchos cursos aparte. O sea, en infantil no tenemos muchos cursos después de especialización, que se pueden hacer muchos másters y cosas, pero luego realmente los que son importantes no están oficialmente regulados, ¿no? Que te podría decir, ¿no? Pues sería obligatorio que la mayoría de los docentes de infantil pasaran por un curso de psicomotricidad, como el que hicimos nosotros, que somos psicomotricistas aparte, que son 2 años de formación y que te cambia completamente la visión del niño, el trabajo que haces, etcétera, etcétera, aunque no pises una sala de psicomotricidad, ¿no? Que realmente eso es lo importante. Luego también, Carlos, o sea, comentar también que luego hay otra trampa a nivel laboral, que por ejemplo lo que pasa muchas veces es que cuando tú haces la carrera universitaria, si te contratan en una escuela infantil, en muchas ocasiones no te contratan como maestro, sino que te contratan como técnico, que sería como si hubieras estudiado el ciclo. Entonces, que luego a la hora de buscar trabajo también tienen que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? O sea, que dependiendo de dónde vayan a optar un sitio u otro, pues tienen que mirar muy mucho también las condiciones laborales que les ofrecen y saber bien dónde van a estar, porque a veces tú te piensas que por haber estudiado la carrera vas a estar en una escuela infantil 0,3 y vas a estar cobrando con categoría de maestro o maestra, ¿no? Y ahí hay una trampa laboral que, bueno, ellos se acogen a que tú estás haciendo un trabajo de técnico, como si hubieras estudiado el módulo, entonces te ponen una categoría inferior y el sueldo también es inferior. Pero bueno, tienes el abanico de posibilidad de optar a una cosa o de optar a la otra, ¿no? Siempre te puedes cambiar de trabajo. Siempre te puedes cambiar de trabajo si te sale otra cosa mejor. En cambio, si haces el ciclo, pues solamente puedes optar al 0,3, que tiene estas condiciones también que decíamos antes, un poco pues, más precarias. Sí, ¿no? Y esa es un poco, esa dualidad es importante. O sea, el ciclo de 0,3, salvo que des en una escuela pública, está bastante más precarizado y las condiciones laborales son nítidamente peores que en el de 3,6. O sea, las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Sí, en cuanto a sueldo y en cuanto a vacaciones, por ejemplo, ¿no? Por poner así algo como... Así o sea, como sí, que a veces nos fijamos como mucho en el dinero, ¿no? Y a veces también hay que pensar el tiempo que te queda a ti libre para ocio, ¿no? Y, por ejemplo, si tú trabajas en un colegio, también dependiendo del colegio, porque hay coles que también en julio, por ejemplo, te hacen trabajar, pero normalmente vas a tener como más días libres, pues porque el calendario escolar se ajusta más a los colegios no, es que el de calendario primaria. Escolar es diferente. Claro, o sea, tiene un calendario diferente, entonces en las escuelas infantiles pues son los días justos de vacaciones, pues de Navidad justo los festivos, de Semana Santa justo los festivos, vacaciones en verano es un mes justo, ¿no? Entonces pues bueno, que a veces se miden las cosas en dinero y no siempre es solo el dinero, sino también hay que ver pues otro tipo de condiciones como pues, días de vacaciones, horarios también, ¿no? Las escuelas infantiles también a veces pues tienes que hacer otros horarios distintos, más horas, más... Entonces pues bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y pues, si os parece, vamos a pasar un poco a la etapa universitaria, a que nos contéis, pues yo qué sé, ¿en qué universidad estudiasteis? La carrera de Magisterio de Educación Infantil. Nosotros estudiamos en La Salle, que es una concertada con la Universidad Autónoma. ¿Y qué tal? Contadnos, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Qué tal la universidad? ¿Profes bien? Etcétera, etcétera. Pues mira, yo te voy a contar mi experiencia. Como yo salía de otra carrera, es que mi intención no era estudiar en una concertada, sino mi intención era estudiar en una pública. Y como salía de otra carrera, justo no me había quedado ningún año de carrera, ninguna asignatura para septiembre.
Pero justo en quinto de carrera me quedó una asignatura para septiembre. Y entonces fui a llorarle al profesor para que por favor me la aprobara porque ya había conseguido plaza para infantil en la pública, en la autónoma. Y me dijo el profesor que, pues, que tenía muchos años por delante de mi vida para estudiar en la pública si quería. Y claro, yo lo que no quería era tener como otro año en blanco y otro año perdido. Bueno, perdido, entre comillas, porque bueno, había estudiado 5 años de carrera que no iba a utilizar para mi vida laboral y el planteamiento que tenía era o esperar otro año más para, sin estudiar para el año siguiente entrar en la pública, o la mejor opción que encontré fue entrar en La Salle, que como era concertada con la autónoma, pues iba a hacer un primer año en una universidad que tuviera concierto con la pública para luego cambiarme a la pública, ¿no? Porque además, bueno, pues entre mis valores no estaba tampoco el ir a una universidad privada, pues pagar, etcétera, etcétera, bueno, con un montón de cosas alrededor que condicionaban, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando entré en La Salle y me di cuenta de que tenía unos profesores maravillosos, de lo más puntero en educación, y que en la pública eso no lo iba a encontrar? Entonces, pues decidí... Como puedes encontrar, pero en casos... Sí, en casos como muy puntuales, ¿no? Entonces, pues decidí terminar, como estaba trabajando además, pues decidí terminar la carrera en La Salle y me pagaba la carrera con el dinero que ganaba trabajando, y la verdad que creo que gracias al haber estudiado en La Salle hoy tengo la visión de la educación que tengo, porque si no hubiera encontrado ciertos profesores y ciertas profesoras en esta universidad, mi visión creo que sería muy distinta. Así que yo estoy muy agradecida qué guay. O sea, a la universidad que elegí. Como luego las cosas, cosas que son en realidad casualidades, la influencia que tienen, ¿no? Sí. En la vida. ¿Y tú, Ares, compartes esa opinión? Sí, a mí lo que me pasó fue parecido, porque yo me quise cambiar pasado junio, y entonces no me quedaba más opción que para entrar en una concertada o alguna opción así, porque si no en la pública ya no podía entrar por puntos, o sea, por todo el sistema que tienen de entrada. Y entonces, pues caí en La Salle por casualidad, y porque justo en ese momento, pues como ahora también está, es o aprendías inglés o si no, tu futuro laboral en magisterio va a ser bastante complicado, ¿no? Y entonces, como tenía las dos carreras, pues me metí a La Salle por las dos carreras. La sorpresa fue esta, que de repente llegó una profesora y nos cambió la mirada de todo lo que yo sabía y aprendía, ¿no? Con un libro que se llama Summerhill, de repente aprendí que se podía aprender de otra manera y que los niños podían aprender por sí mismos, y era un trabajo de sociología de la educación, creo que era. Y luego, pues a partir de ahí empezamos a conocer a diferentes referentes, que siguen siendo referentes de educación infantil, como Javier Abad, Ángel Ruiz de Velasco, Pilar Relaño, Irune. O sea, hay un montón de gente que sostiene el trabajo que se hace y que forma parte de la élite de educación infantil, ¿no? De una mirada que es respetar al niño y aprovechar todas sus potencialidades y estar como personas que tenemos que acompañar eso, ¿no? Así, y luego yo he seguido formándome gracias a... O sea, yo tengo dos especialidades, una psicomotricidad y la otra es pedagogía sistémica. Psicomotricidad fue por una profesora, Pilar Relaño, que me dijo, vete a esto, y la otra fue porque Ángel me dijo, mira mira esta conferencia y siga a este tío donde vaya. Y luego este es uno de mis mentores, y que es la referencia en España de pedagogía sistémica. O sea que si no hubiera sido por los docentes que hemos tenido allí, no seríamos sin duda quienes somos, ¿no? Qué guay. ¿Y pensáis que entonces los profesores que siguen en La Salle siguen muchos de los que os dieron clase a vosotros? ¿O se ha movido mucho el profesorado? Sí. No. A ver, se ha movido el profesorado como todo el mundo, pero nosotros seguimos yendo a La Salle a ver a nuestros profesores de vez en cuando. O sea, quiero decir que al final, como nosotros hemos seguido creciendo en esto y nos ha interesado mucho la educación infantil, que cada uno ha hecho su propio camino, compartimos algunos proyectos, algunas cosas con ellos y con ellas, vamos. O sea, que ahora ya son como iguales en ese sentido, ¿no? O sea, que compartimos ahí esa parte. Qué guay. Y ya una última pregunta, ¿el campus dónde está? ¿El de La Salle? ¿Qué tal es la vidilla universitaria por allí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Solo clases y poco más? Bueno, Ares hizo más vida universitaria que yo.
Ares hizo más vida universitaria que yo, porque yo mi vida universitaria era ir a clase, salir de clase, comer en el coche y entrar a trabajar. Entonces yo vida universitaria hice poca. Pero Ares sí que No, tuvo... yo me pasé la vida a la universidad porque tenía clases a las 8 de la mañana, 8:30 y salía, y algunas clases las acababa a las 9, porque trabajaba estaba a doble turno, mañana y tarde. Hacía infantil por la mañana y inglés por la tarde, en los huecos que daban y toda esta pesca. Y no, pues vamos, vidilla, o sea, yo creo que lo mejor de la universidad hay una parte que es la parte social, que es esa parte de compartir y disfrutar con iguales y gracias a eso tienes mucha parte de tu vida se forma ahí, ¿no? En esa parte de compartir, pues ahora mismo está más complicado, pero en cualquier caso se puede hacer pues buscando las vueltas al asunto, ¿no? Es verdad que el campus es chiquitito, pero bueno, tiene posibilidades también Sí. para hacer toda esa parte social que es importante también, ¿no? A la hora de ir a la universidad, jolín, que al final son unos años ahí maravillosos para hacer amigos, para conocer gente y moverte. Bueno, y ahora que vamos a pasar a la parte así laboral, ¿cómo pensabais que iba a ser vuestro trabajo y cómo ha sido finalmente? O sea, ¿ha habido mucho cambio entre las expectativas que en un momento teníais sobre cómo iba a ser la profesión y luego ya cuando empezasteis a ser profes? Ares, no sé si quieres empezar. Pues ha cambiado bastante, ¿no? Sí, o sea, ha cambiado bastante porque yo tenía una idea, a mí se me daban bien los niños, me llevaba bien con ellos, jugaba con ellos, entonces, pues bueno, pues yo dije, pues yo soy maestro, voy a hacerme maestro infantil porque eso va a ser como lo fácil para mí en ese sentido, ¿no? Y entonces mi idea era un poco, yo tenía una idea parecida a la animación sociocultural en la que es el adulto el que está proponiendo juegos, haciendo actividades, haciendo de tal manera que, ojo, mucha de la educación infantil es así, también te digo, y eso tiene que ir cambiándose progresivamente a nivel a nivel de evolución de la educación infantil, porque es algo que se hace mucho en España, pero que en otros países del mundo no se hace ni se practica. Entonces, en la carrera ya empezaron a darnos inputs de que realmente no éramos los maestros y maestras quienes teníamos que hacer toda esa actividad, sino que teníamos que respetar al niño o a la niña en su proceso de desarrollo autónomo para ir aprendiendo, porque ya vienen con todas las capacidades para aprenderlo. Entonces, nuestra función era más acompañar ese proceso, proporcionar todos los materiales, estructuras y procesos y tiempos para que lo pudieran hacer. Pero entonces es un cambio de rol, ¿no? O sea, hemos tenido que ir deshaciendo ese cambio de rol de nuestra idea preconcebida de, bueno, yo me llevo bien con los niños, que eso es indudable y tienes que tener buen feeling, pero que la idea no es que los niños estén para ti, sino que tú estés para los niños, ¿no? Y que tú les acompañes a ellos. Y eso es un cambio, ¿no? Porque normalmente hacemos educación infantil, pues bueno, porque nos gustan los niños, porque nos llevamos con ellos bien. Vale. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestra profesión? Ana, cuéntanos. A mí creo que lo que más me gusta de mi profesión es que cada día me maravillo con los niños y con las niñas y me mantienen como alerta para seguir aprendiendo cosas y para seguir queriendo mejorar, investigar, probar cosas nuevas, ¿no? Y al final yo aprendo también mucho con ellos en clase. Para mí es una profesión que te mantiene muy vivo, muy en el día, o sea, muy viva en este caso, muy en el día a día y que en el fondo si quieres hacerlo bien y quieres dar el máximo, pues tienes que estar ahí al pie del cañón y renovándote, ¿no? Renovándote constantemente, estudiando cosas nuevas que salen, leyendo mucho, investigando qué hacen en otros sitios. Así que yo para mí me quedo con eso. Voy a hacer un pequeño inciso porque yo creo que eso es una cosa que nos pasa a los profes en todas las etapas, que los niños y los chavales nos rejuvenecen, o sea, nos mantienen frescos, nos mantienen ágiles, porque como estás en contacto con... Y a mí es una de las cosas que más me mola también de ser profe, fíjate, el contacto con los chavales y el yo qué sé, como que se te pega un poco de esa vitalidad que tienen. Sí. Y eso, yo creo que nos da energía cuando estamos en contacto con los niños, nos quita energía cuando tenemos que estar horas en reuniones discutiendo pues, sobre cualquier chorrada que no tiene nada que ver con los niños, sino sobre la última idea que se ha ocurrido. Yo digo, menos mal que tenemos a los niños, porque si no, madre mía. Sí, eso es. Ahora si queréis os pregunto qué es lo peor. Sí, no, la burocracia, vamos a decir la burocracia. Vamos a ser muy políticamente correctos. Vale. Ares, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de la profesión? También lo mismo que Ana nos comenta. Comparto lo de Ana, o sea, yo
Bueno, hay dos cosas que me gustan mucho de la profesión. Una, que es esto, que de cada día te maravillas con lo que hacen los niños y las niñas y cómo el aprendizaje viene de forma espontánea por compartirse y compartir y vivir conjuntamente y sobre todo que los niños y las niñas en nuestra etapa están como muy pegados a la vida, o sea, bien te cuentan la vida tal cual es, no está parcelada, ¿no? Como en otras etapas, y aquí está así. La otra parte, y es un poco ya a nivel egoísta, es que en educación infantil cada día eres una cosa diferente, ¿no? O sea, un día puedes ser mago, otro día eres economista porque estás viendo un proyecto sobre el dinero, otra vez eres astrólogo porque estás mirando sobre astrología. O sea, al final tenemos un saber universal que tenemos que ir conociendo. Entonces, estás a la vez cuidando, estás a la vez acompañando, estás a la vez haciendo de psicólogo con las familias, en algunos casos, estás a la vez... O sea, nosotros tenemos una profesión que abarca la de todo el mundo en pequeñas pinceladas y entonces cada día te transformas y es una cosa diferente. Pues, y eso también pues mola. Me río con esto de los aprendizajes porque es que el otro día vino una compañera de bachillerato a mi clase y se la presenté a los niños y las niñas. Les dije, es una profe de los mayores del instituto. Y le dijo uno, a ver, dime una multiplicación. Y le dijo la profe, 3 por 5, 15. Hicieron todos, ¡hola! Como diciendo, es de los mayores, ¿no? Debe ser cierto, este punto, ¿no? Como también inocente, que al final, Sí. claro, sí, este punto, ¿no? Como de inocencia, que al final es que es como para, pues eso, para comértelos con patatas. Hay que tener mucha paciencia en nuestro trabajo. Sí, O sea, te tiene que gustar mucho, ¿eh? Es verdad que es una profesión que es súper vocacional en ese sentido. Y la vocación no tiene por qué ser previa. A veces descubres tu vocación por el camino. O sea, que a veces tenemos como este concepto de que no, lo vocacional es algo que me mueve desde el principio y voy a muerte a por ello. No. Muchas veces tú inicias algo, no sabes si te va a gustar o no te va a gustar y lo vas descubriendo poco a poco por el camino. Y yo en mi caso, pues sí, me gustaban los niños y sabía que era un sitio donde iba a estar cómoda, pero no iba, o sea, yo no sabía que iba a ser una vocación. Y al final es que mi vida gira mucho todo en torno a mi profesión. O sea, bueno, sí, prácticamente todo. Sí. Mi tiempo libre lo dedico muchas veces a hacer cosas relacionadas con mi profesión, porque me gusta, porque quiero aprender, porque me maravillo con lo que sucede, ¿no? En el aula. Entonces eso es interesante también tenerlo en cuenta. A mí la vocación me vino con, o sea, fue una intuición esto que te decía, ¿no? De, pues, te gustan los niños y te metes, y la vocación me vino con este libro que te dije de esta profesora, que de repente me enseñó que había otras formas de educar diferentes a la que nos habían enseñado, ¿no? Entonces, eso hizo pues, que empezáramos a profundizar, a mirar, a ver escuelas, a ir cambiando, y poco a poco vas aprendiendo tú a hacerlo, y ves que hay otras posibilidades reales que se hacen fuera de... O sea, en España es verdad que no tenemos el marco como... o sea, tenemos una mentalidad de que nosotros todavía tenemos que enseñar a los niños para que los niños no saben nada, cuando en realidad es al contrario. Nosotros tenemos que preparar las cosas para que los niños aprendan. Es muy diferente. Pues qué guay qué suerte tienen vuestros niños que os tienen de profe, en realidad, que la verdad es que da gusto así. ¿Y qué es lo que menos os gusta? Bueno, yo creo que la mayoría de maestros y maestras hablarán del tema de la burocracia. Todo lo que tiene por detrás el ser maestro o maestra, ¿no? Que hay mucho papeleo, mucha reunión, que a veces pues no vas al fondo de lo que es importante, a veces tienes que estar hablando de cosas pues, que en el momento pues, no te resultan tan interesantes, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que en ese sentido es como lo más complicado. Los papeles, los informes que hay que presentar porque toca. Sí, bueno, al final, pues exigencias del guión, ¿no? Que hay que ir haciendo. Y luego también, no tanto a nosotros, pero sí que es verdad que dentro de la profesión hay gente que tiene bastante dificultad con las familias, con la gestión de las familias. Es verdad que nosotros somos expertos justo en materia de familias, pero que la mayoría o sea, bueno, en mayoría no hay mucha gente dentro del colectivo que le cuesta mucho trabajar con familias y esa inseguridad que lleva y hablarlo del igual a igual. Hay mucho miedo, ¿no? A que te juzguen y tal. Que te juzguen, sí. Nosotros tenemos mucha suerte porque las familias, o sea, desde la cultura del centro se trabaja muy bien en las familias y para nosotros o sea, es un regalo tener las familias en el colegio, sacar el partido de ellas, ayudarlas en sus procesos y hacerlo esto como compartido, porque no puede ser de otra manera. O sea, quiero decir, la educación es compartida. Sí, sobre todo más en etapas donde son tan pequeños, ¿no? Que al final pues, hay niños que en 3 años todavía no hablan, entonces tienes que tener una comunicación muy directa con
las familias, ¿no? Entonces, pues... Claro. Pues la pregunta que os quería hacer ahora es ¿en qué consiste el día típico de una maestra o un maestro de educación infantil? ¿Cuáles son las actividades así más comunes o que hacéis más a menudo? Bueno, depende mucho de la etapa en la que estés, o sea, del curso en el que estés. O sea, si es el primer ciclo o el segundo ciclo va a ser completamente diferente. Yo, por ejemplo, este año estoy en 3 años. Y del sitio. Y del sitio, depende muchísimo del sitio porque hay muchos sitios en los que los tienen sentados muchísimas horas, un patio, sentados, comer, sentados y se van, ¿no? O sea, como, a ver, así como exagerando, ¿no? Pero bueno, para que nosotros que estamos en un sitio así como privilegiado o lo sentimos así, tenemos... Yo, cuando llego a primera, lo que te decía es que no es lo mismo que en 3 años o en 5 años como está Ana, que son edades completamente diferentes, necesidades completamente diferentes, ¿no? Entonces, yo cuando entran por la mañana, entran cada uno, se quitan las zapatillas, se quitan el abrigo, entran y se ponen las zapatillas de estar por clase y entonces tenemos como 1 hora y 10 de juego por ambientes y entonces está cada uno haciendo sus procesos de juego y yo estoy observando qué está haciendo cada uno y por qué lo está haciendo y entonces ahí ya observo si ha aprendido ciertas cosas o no ha aprendido ciertas cosas dentro de las propias necesidades que tienen los niños y niñas, ¿no? Entonces ahí puede ser desde construir con maderas hasta dibujar, hasta hacer juego simbólico de estar en la cocinita o estar con los bebés o leer cuentos o jugar con arena. Entonces todo este tipo de cosas que son así a nivel global son aprendizajes. Entonces lo que nosotros vamos viendo si esos aprendizajes se van trabajando, ¿no? La lógica matemática empieza con las construcciones, la lectoescritura empieza con los libros y empieza con las pequeñas, o sea, la lengua empieza con eso, la física, la química empieza con la experimentación de la mesa de arena, o sea, como que todo realmente lo que luego vemos en secundaria a nivel de áreas o que están viendo ellos como tal, eso viene globalizado, o sea, que está puesto en el aula en diferentes sitios o sea, se abarca todo y están metidas todas las materias, ¿no? Por decirlo así. Entonces luego, después de eso, nos lavamos las manos, que vamos a desayunar, estamos como 20 minutos desayunando, que tenemos desayunos compartidos y nos vamos al patio 1 hora. Volvemos del patio y después del patio pues ya tenemos asamblea en la que hablamos y compartimos lo que está ocurriendo o podemos hacer, tenemos psicomotricidad o tenemos inglés o tenemos música o hacemos alguna cosa en mesa que corresponda o si estamos aprendiendo un proyecto como ahora que hemos aprendido de los vikingos, pues estamos hablando sobre los vikingos, con cosas que han traído los vikingos, etc. Luego ellos se van a comer, nosotros tendríamos ahí 1 hora de reunión normalmente en la que pues hablamos, pues nos organizamos con nuestros compañeros de otras clases que están al mismo nivel, o sea, los que estarían con los de 3 años o con toda la etapa, ¿no? Con 3, 4 y 5 años. Y hablamos pues de fiestas, de evaluaciones, de criterios que tenemos comunes, de cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Después de eso tenemos 1 hora para comer y volvemos, que en mi caso yo vuelvo y están durmiendo la siesta. Hasta las 3, los de 3 años duermen siesta, hasta las 3, 3 y 10. Entonces ahí los levanto y como este año salimos un poquito antes con el COVID, pues normalmente pues, o contamos algún cuento, hacemos juego, o jugamos por ambiente, salimos al patio, o sea, como que tenemos ahí un poco de franja. Bueno, en 5 años la verdad que este año con el COVID es un poco distinto porque la organización la tenemos que hacer distinta porque no podemos coincidir en los patios, pero el grueso del trabajo realmente es muy parecido a 3 años. Lo único que varía es luego como las propuestas que se hacen dentro de cada espacio. Yo también en nuestro caso tenemos pues, este espacio de 1 hora, hora y pico de juego. Lo que pasa es que las propuestas que se hacen en el aula de juego están más acordes a las necesidades de esa edad, pues que empiezan ya con el interés por la lectoescritura o por más lo que conocemos como matemáticas, sumar, restar, ¿no? Hacer proyectos más grandes, más en conjunto, se juntan más en grupo, hacen cosas más en común, ¿no? Por ejemplo, en 5 años los juegos de mesa son muy típicos porque aprenden como el concepto de reglas y las aplican a los juegos, justo más o menos a esa edad, y entonces eso nos sirve para trabajar todos los conceptos de lógica matemática que aprender, que luego es el futuro para lo que sea la suma, la resta, el conteo, la estrategia, todo. ¿Cuánto tiempo os lleva así como preparar los proyectos, los ambientes? Porque yo estoy pensando en un profe de educación infantil que está 6-7 horas con los niños o 6 horas con los niños en clase y tal, pero que luego tiene que preparar todos los proyectos, pues el proyecto de los vikingos, el proyecto de mi hija acaba de hacer un proyecto del espacio que ha molado un montón, yo qué sé, proyectos el del dinero que comentabas, pues es que tiene que ser, ¿cómo les explicas todo el tema del dinero a los niños, etcétera, etcétera?
O sea, ahí hay un curro bestial, ¿no? Bueno, en realidad puedes tener un curro como bestial porque lo tienes, o sea, nosotros trabajamos muchas horas pues, de ver qué estás haciendo y por qué y tal, pero en realidad el objetivo es que es difícil entender desde una visión adulta cómo explicarle a un niño sobre el dinero. Pero lo que no es difícil es preguntarle a un niño o una niña qué sabe del dinero y construir colectivamente con los otros 25 niños que tenemos qué saben del dinero. Y a raíz de ahí hacernos preguntas y a raíz de ahí investigarlas y a raíz de ahí preguntarle a alguna familia que nos cuente alguna cosa. Y entonces, en realidad lo que hacemos es que desde el código en el que están ellos por la edad que tienen, construimos lo que están aprendiendo. Entonces, no es desde el adulto el dinero. Entonces llegan y dicen, pues el dinero, pues yo recuerdo que una de las reflexiones más bonitas del dinero fue, vale, me decían ellos, ¿qué se puede comprar con dinero? Esto, 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 esto. ¿Qué no se puede comprar con dinero? Decían, el amor, la amistad, que mamá me dé una caricia, el cariño. Entonces, hablamos de otro tipo de procesos que forman parte del dinero y esto sale de las propias dinámicas y de su propio pensamiento, ¿no? Que esa es la riqueza. Cuando en realidad nosotros trabajamos, o sea, si nosotros llegáramos y dijéramos, mirad, ahora los vikingos, que hay formas de diferentes trabajar en educación infantil. Por eso te decía antes de que los niños hacen o qué haces tú. O sea, tú se lo metes a ellos. O sea, la pregunta es, la necesidad sale de los niños y tú les ayudas a resolverla o la necesidad sale del adulto y los niños la cogen o no la cogen. ¿No? Que eso es como el cambio de... Hay dos formas ahí en el sentido. Y entonces hay mucha gente que es, claro, vikingos, pues te pones a estudiar los vikingos, mira, hoy chicos vamos a ver los drakas, que son los barcos, y mañana vamos a ver los dioses, y luego vamos a ver a Thor, y luego vamos a ver a Odín, y vamos a ver no sé cuántos, que es muy diferente a que cada cual investigue desde sus propias herramientas, lo vaya trayendo al aula, lo comparta con los demás, hagamos un mural entre todos conjuntos sobre qué hemos aprendido. O sea, el aprendizaje parte de su propia experiencia y de su propia necesidad. Sí, lo que pasa es que luego también pasa cuando el aprendizaje surge de esta manera, también pasa que tú como profe te tienes que poner un poco las pilas. Claro. Porque yo, por ejemplo, recuerdo con el proyecto que hicimos de Roma, que yo tenía que estudiar en mi casa después porque sabían más los niños que yo. Entonces, claro, me preguntaban a veces cosas, pues que yo tenía que llevar también las cosas un poco aprendidas, porque si no, pues era difícil a veces hilar cosas o situar históricamente, o no. Entonces, pues bueno. Y yo creo que sobre todo, o sea, nosotros hacemos, vamos, en el caso de Ares y mío, hacemos muchísimo trabajo de observación dentro del aula de lo que sucede y eso nos lleva luego muchas horas de reflexión en casa para mejorar los espacios y para mejorar las propuestas que hacemos dentro de clase, ¿no? O sea, que más que como preparar un trabajo físico o algo así, o sea, nosotros lo que dedicamos como muchísimas horas a reflexionar, a pensar lo que sucede, buscar materiales que puedan, o sea, que puedan suscitar ciertas evoluciones en los aprendizajes, o cómo puedo poner esto de tal manera que esto evolucione o que mejore o que no. Entonces, pues bueno, que a veces como cambiar un poco también ahí la mirada, ¿no? O sea, hacemos como mucho trabajo de investigación por detrás de lo que sucede en el día a día y de cómo mejorar, ¿no? Hay mucho trabajo de base de por qué se hace cada cosa que se hace y de qué manera se hace. Hay mucho trabajo también detrás de conocer muy bien los momentos evolutivos en los que están los niños y las niñas, ¿no? Porque si no conoces muy bien en qué momento está cada niño o cada niña, pues no te ajustas bien a lo que necesitan, y entonces no acceden bien a los aprendizajes. Pues bueno, hay como mucho trabajo ahí de conocer. Una dificultad ahí, entiendo yo, será que cada niño está en un punto distinto. O sea, que a pesar de que están en la misma edad, pues es que hay mucha diferencia entre el que nació en enero y el que nació en diciembre, ¿no? Por ponerte un ejemplo rápido, cuando entran a 3 años, entran niños con 2 años y 8 meses, que acaban de dejar o están dejando el pañal por sí mismos. Cuando tienes niños y niñas de 3 años y 8 meses, que son niños y niñas que ya no juegan en paralelo como los otros, que empiezan a jugar con otros, que socializan, que tienen muchísimo más lenguaje, que a nivel madurativo son muchísimo más autónomos y todo eso. Claro, hay mucha diferencia, ¿no? Del que nace en enero al que nace en diciembre, porque un año en 3 años de tu vida es muchísimo tiempo. Claro. O sea, cuando tienes 18 años, entre 17 y 18 años no se nota tanto, pero claro, un año entre el que nace en enero y el que nace en diciembre es muchísima la diferencia. Y además el desarrollo más fuerte del ser humano es en el primer año y después los 6 siguientes. O sea, que como que la etapa más importante de la vida es el 0,3 y después el 0,6. En cuanto a desarrollo evolutivo, sí. La etapa infantil es muy importante.
Y una pregunta que os quería hacer es, y aparte de maestra, maestro de educación infantil, ¿en qué otros campos se puede mover un graduado en Magisterio de Educación Infantil? ¿Qué otras cosas hacéis? Porque sé, en realidad esta Bueno, pregunta tiene un sí. poco trampa porque yo sé que hacéis muchas cosas y entonces lo que quiero es que nos las Ujú. contéis también para que, Bueno, para pues que a ver. veamos un poco las demás posibilidades. Bueno, hay una cosa que siempre nos ha, o a mí siempre me ha movido y es compartir lo que se sabía para que esto llegara a más personas y que aquellos crecieran. Entonces, la manera de hacerlo es escribir artículos. Entonces, para eso creé hace años, que se pueden meter si quieren, una web con un compañero, con Pablo Risboj, que es Alaya Difundiendo Infancia, alaya.es. Entonces, ahí es un espacio donde poder escribir experiencias y compartir como maestros lo que nos está pasando en el día a día. Eso me llevó también después a que hay revistas especializadas en educación infantil, como la revista Hola Infantil, en la que yo ahora mismo tengo una sección que es a la altura de sus ojos y cada número yo escribo un artículo, ¿no? Sobre, entonces, la idea es como que puedes escribir y compartir lo que está pasando. Mm. No, y bueno, luego también en función de si tú eliges o no hacer como otro tipo de especializaciones después de la carrera, pues puedes optar también a ser psicomotricista o a trabajar en otros ámbitos. Y yo, por ejemplo, a mí también me ha abierto mucho el campo de la cooperación. He estado de cooperante en Nepal y he trabajado también en el Sáhara haciendo formación del profesorado que no podría haber hecho si no hubiera estudiado lo que he estudiado, ¿no? Entonces, a veces pues te piensas que vas a estar solo en el aula, pero bueno, se abren otros campos también interesantes donde tú puedes, o sea, que al final es el compartir lo que tú vives en tu día a día, porque yo en mi caso no hago otra cosa nada más que compartir mis experiencias, mis reflexiones, lo que he estudiado y mis intereses con otra gente también bueno, pues que creo que les puede ayudar también a cambiar Ujú. su mirada de la educación, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues hacemos formaciones para docentes también, o sea, tanto Ana como yo, pues de los asuntos en los que nos hemos especializado a nivel técnico, pues damos formaciones a docentes habitualmente. Y luego también, ya después de los artículos y después de escribir mucho tiempo artículos y tal, entonces también se nos ha abierto las puertas a escribir libros, o sea que también se puede escribir libros sobre educación infantil, que tenemos uno que saldrá pronto, que es de patio a jardín, que es cómo cambiar los espacios exteriores de juego, o sea, cómo cambiar los patios y hacerlos de una forma que sean educativa. Y aquí yo justo ahora también publico otro libro que es Educar sin GPS, que es un libro de crianza para padres y madres, explicando qué es lo importante y necesario aquí hace un poco de promo, necesario y importante para los padres y madres a la hora en una etapa tan difícil, porque esta es una etapa muy difícil para las familias y nosotros y nosotras como profesionales de la educación tenemos un lugar también muchas veces de acompañamiento y de asesoría y asesoramiento, y también a veces nos vemos sin herramientas, porque son muchas cosas, ¿no? Es el desarrollo del cerebro, es el desarrollo de la familia, es las situaciones que tenemos en casa. Entonces, bueno, pues en este libro te ayuda un poco a poner un poquito de luz y disfrutar por el camino, ¿no? Que es la idea.